Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes. Bienvenidos a la tercera temporada de charlas en línea, Extensión desde casa, que organiza la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Este día nos acompaña el maestro Luis Ernesto Pérez Lucio, quien nos presenta su tema Entorno, Organización Favorable, Implementación de la Norma 035. El maestro Pérez Lucio es consultor funcional con más de 20 años de experiencia en la industria de software y contando con distintas habilidades en capacitación desde consultoría de nóminas y recursos humanos, negociación, gestión de operaciones, soporte técnico, entre otras. Dentro de la consultoría funcional ha realizado implementaciones exitosas en diversos sectores en México y Sudamérica. Se ha desempeñado en el área de la docencia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente es CEO y director en Human Capital Site. Al final de su exposición podremos recibir sus comentarios o sugerencias, preguntas. Bienvenido, maestro. Le cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Les agradezco nuevamente que nos acompañen en este ciclo de charlas en las cuales, pues bueno, vamos a tocar hoy el día de hoy un tema bastante importante, bastante relevante, ya que estamos próximos a que arranque la segunda etapa de la norma 035, la NOM 035, que habla acerca de los efectos psicosociales que produce el trabajo, la forma de prevenirlos. Entonces, pues bueno, es importante tocar el tema oportunamente porque la norma 035, como bien sabemos, esta dio inicio el 23 de octubre del 2019, arrancó la primera etapa y el próximo 23 de octubre de este año arrancaría la segunda etapa. Entonces, para ello, pues bueno, las empresas ya debieron haber realizado los ejercicios, las actividades necesarias para poder cumplir con esta. Y pues bueno, vamos a tocar un poco el tema de qué se trata la norma, qué significa, qué es lo que cubre, qué es lo que abarca, yo como empleado, qué obligaciones o derechos tengo. Y de igual manera, como patrón, como empresa, qué obligaciones y qué derechos tengo. Entonces vamos a iniciar con la presentación y bueno, cualquier duda que vaya surgiendo la vamos a ir recibiendo y la contestaremos al final. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, la NOM 035 es la norma oficial en la que se tocan los temas de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, la identificación, el análisis y la prevención de estos. La norma 035, pues bueno, es una norma que surge como una necesidad, como una medida de prevención para poder resolver varios de los conflictos que se han presentado dentro del entorno laboral, como es pues cuestiones de estrés, cuestiones de malestar e incluso cuestiones más allá como el violencia laboral o mobbing, como normalmente se le conoce también. Y bueno, la norma 035 es una serie de etapas que se tienen que cumplir y estas están clasificadas y van dirigidas hacia diferentes tipos de empresa. La forma como se está manejando es por el número de empleados. Y para ello, pues bueno, la forma de poder llevar a cabo esta primera etapa, que fue la que arrancó en el 2019, es primeramente hacer un análisis y poder identificar aquellos casos que se consideren importantes de estudiar como en situaciones de riesgo psicosocial. Pero bueno, vamos a ver, en el temario que vamos a ver el día de hoy es el marco contextual de la norma 035 y posteriormente en qué consiste la implementación y de qué forma es cómo se va a llevar a cabo esta prevención y por supuesto el seguimiento para la aplicación y cumplimiento de la norma. Bien, como primeramente, los objetivos de la norma 035, como mencionaba, pues es primeramente establecer los elementos para poder identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y con ello el poder promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Bueno, los riesgos psicosociales
son todas lo que se determina como factor de riesgo psicosocial es aquello que afecta o que interviene dentro de las interacciones que tenemos alrededor de nosotros, tanto en la parte del trabajo como en la parte del medio ambiente, la parte de las relaciones interpersonales, la satisfacción, así como también las condiciones y la situación en la cual cómo nos sentimos dentro de nuestro trabajo, de cuáles son las condiciones en las cuales nosotros estamos desempeñando nuestra labor. Por supuesto que esto tiene que haber un equilibrio, es algo que se ha buscado desde siempre, que exista un equilibrio entre nuestro entorno laboral como en nuestro entorno personal, porque finalmente esto va a repercutir directamente pues, en el desempeño que nosotros tenemos en el trabajo. O sea, esto puede mermar o puede beneficiar también en las capacidades que nosotros tenemos, en las necesidades, nuestra cultura, situación, dentro y fuera. Son cuestiones que pueden influir directamente tanto en la salud, principalmente, como en la parte del rendimiento y en la satisfacción del trabajo que estamos desempeñando. Entonces es muy importante porque de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, lo que se está determinando como factores de riesgo psicosocial se agrupan en 3 puntos principales. Primero es la parte del contenido del trabajo y posteriormente la parte del contexto del trabajo, lo que se lleva a cabo. La norma 035 considera esto y para ello dentro del Reglamento Federal de Salud, de Seguridad y Salud va a considerar los siguientes puntos como puntos fundamentales dentro de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, lo primero es considerar la falta de control sobre el trabajo. O sea, ¿qué tanto tenemos nosotros control? ¿Qué tanta supervisión o qué tanto liderazgo existe sobre el desempeño que yo estoy llevando a cabo? La interferencia que existe en mi relación con mi familia y con mi trabajo. O sea, qué tanta facilidad, qué tanta libertad, qué tanta interferencia, qué tanto me está afectando el tiempo que yo estoy dedicando para trabajar para con mi familia o viceversa también. Qué tanto me está afectando las relaciones que tengo en familia o en casa para con el trabajo. El liderazgo negativo. O sea, hemos escuchado y hemos tenido algunas charlas en donde hablamos acerca del liderazgo. Por supuesto que el liderazgo negativo es aquel liderazgo que realmente no nos lleva a ningún lado. Es un liderazgo que lejos de apoyar o lejos de empujar la producción o la productividad del trabajador, es totalmente lo contrario. Las relaciones negativas en el trabajo, o sea, qué tanto nos sentimos o qué tanto nos llevamos bien con nuestros compañeros, si tenemos alguna situación de, pues quizás pues de cierta violencia o bullying incluso también puede existir, o por supuesto acoso sexual o incluso violencia, que en varios aspectos también son importantes considerarlos y que la organización también los considera como factor de riesgo psicosocial. Las condiciones en el ambiente del trabajo, esto se refiere particularmente a nuestro espacio de trabajo, o sea, qué tan cómodo, qué tan iluminado. También hay una norma que se refiere a la parte de la ergonomía en aquellos trabajos en los que se requiere un esfuerzo o una cuestión física. Pero en la parte de las condiciones del ambiente, pues es también que sea un lugar limpio, que sea un lugar ventilado, que sea un lugar iluminado, que sea un lugar, una condición de ambiente en el cual yo me sienta a gusto para poder desempeñar mis funciones. La violencia laboral, lo que mencionaba hace rato, por supuesto que también la violencia laboral abarca muchos aspectos, el acoso sexual, la violencia como tal, golpes, insultos, todo ese tipo de cosas también se consideran como parte de un factor de riesgo psicosocial, y las cargas de trabajo. Creo que aquí habrá muchos que puedan decir, bueno, es que yo tengo muchísimo trabajo y es que pues no es justo, no es equitativo, porque a veces me tengo que quedar más tiempo o tengo que trabajar más horas, etcétera. Bueno, por supuesto que esto también se considera y también se mide y se analiza dentro de las guías que se ponen para poder medir los riesgos psicosociales. Por tanto, estos factores psicosociales generan riesgos y estos se van a mermar o se van a ver directamente reflejados en la salud del trabajador, porque esto nos puede afectar en una cuestión física, en una cuestión mental, en una cuestión emocional y en algunos casos en el consumo de algunas sustancias. Aquí podemos generalizar,
para no hablar de un tema en particular, pero bueno, el consumo de sustancias puede ser cualquier cosa. Y por supuesto, trastornos psicosomáticos, que de pronto me siento enfermo, que de pronto ya no quiero ir a trabajar, que de pronto me siento con mucha fatiga, con mucho cansancio, etcétera. Por supuesto que también tiene un efecto en el desempeño y las actitudes ante la empresa, particularmente la satisfacción laboral. O sea, qué tanto me siento bien, qué tanto me siento comprometido, qué tanto me siento identificado con la empresa, con los valores, con lo que se está llevando a cabo como parte de la misión de la empresa. Y por supuesto que esto pues se va a reflejar en conductas que no sean normalmente propias, o que sean conductas imprudentes o descuidadas, etcétera. Obviamente esto también va a tener efectos en los tiempos de trabajo, porque el no cumplir o el tener ciertas situaciones que me están afligiendo, pues eso me va a repercutir directamente en que genere yo baja constante en las empresas, que constantemente esté cambiando de trabajo, constantemente esté cambiando de empresa, y eso pues obviamente repercute económicamente a las empresas por medio de la rotación laboral. Bajas de igual forma, o sea, empleados que no producen, empleados que no cumplen, pues bueno, normalmente causan baja, pero ¿cuántas veces hemos analizado el por qué se fue o por qué produjo tan poco? ¿Cuál fue la situación que generó que el empleado empezara a producir menos o que estuviera en una situación de descontento? Y por supuesto el ausentismo. Son cuestiones que se tienen que medir, son cuestiones que se tienen que identificar para por supuesto poder prevenir. Esto repercute directamente a la empresa en cuestiones de costos económicos, también personales, por supuesto, en cuestiones de accidentes de trabajo, pérdida de materiales, bajo rendimiento y baja productividad. Los costos económicos no solamente afectan directamente a la empresa, sino también a nosotros como empleados, cuando en ocasiones pues, trabajamos y tenemos algunos bonos o algunos premios de productividad. Y bueno, este tipo de situaciones pues obviamente nos van a afectar, y por supuesto que no nos van a hacer merecedores a tenerlo, y obviamente pues eso nos va a minimizar un poco más nuestros ingresos de forma regular. Es importante también que esto afecta también lo que es la cultura organizacional. Va a generar una situación de clima laboral conflictivo bastante difícil. Siniestralidad, esto se refiere a que puede haber eventos no deseados, eventos que puedan repercutir en la situación de la empresa, eventos fortuitos o accidentes o situaciones provocadas incluso. Entonces es importante también considerar que los factores de riesgo, así como los riesgos psicosociales, van justamente de la mano. ¿Qué es un entorno favorable? ¿Qué es un entorno organizacional favorable? Pues bueno, pues obviamente es en donde se promueve que haya un sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. O sea, lo que se busca finalmente a través de esta prevención, de este análisis de los riesgos, es justamente lograr un entorno en el cual el empleado se sienta cómodo, se sienta a gusto, que forme parte de la empresa, que se sienta parte de la empresa, que tenga una formación adecuada. Esto pues abarca los temas de capacitación, de adiestramiento, de instrucción, de tener una identificación plena y clara de las funciones que tiene en su puesto, y que por supuesto tanto las cargas de trabajo como la remuneración vayan acorde con la descripción del puesto que tiene el trabajador. Esto es, por supuesto, es fundamental, porque aquí tenemos que definir cuáles son las responsabilidades y los alcances que tienen los trabajadores en el centro de trabajo. O sea, muchas veces hay empleados que tienen responsabilidades muy grandes que no van acorde con la función o con el puesto que están desempeñando, y ganan lo mismo. Entonces, ese tipo de cuestiones también son importantes medirlas. Esto genera también el buscar que exista una participación proactiva y que exista comunicación entre los trabajadores. Nada más importante, como lo mencionábamos en pláticas anteriores, nada más importante que exista comunicación. Comunicación es lo ideal para que eso
permita que exista fluidez en la información y que no se generen nichos de dudas o nichos de incertidumbre con los cuales pues a la larga eso va a generar también suposiciones e historias no deseadas. La distribución adecuada de las cargas de trabajo con jornadas regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo. Bueno, creo que muchos sabrán a qué me refiero. Es importante, por supuesto, considerar que esta distribución de carga, así como las jornadas de trabajo, están reguladas por la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, pues es importante cumplirlas. Y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. O sea, un trabajador que no tiene evaluación, un trabajador que no tiene reconocimiento, poco a poco va a ir mermando su productividad, poco a poco va a ir mermando también su insatisfacción o la injusticia que siente por el hecho de no ser reconocido dentro del trabajo. Entonces es importante, para ello vamos a mencionar algunos aspectos que también son fundamentales. El marco teórico, el marco jurídico dentro de la Ley Federal del Trabajo, o sea, de dónde surge todo esto, cuáles son los antecedentes. Pues bueno, para ello nos tendríamos que ir muchos años atrás, a partir en el año 1931, que es cuando se formula o se publica la primera Ley Federal del Trabajo. A partir de esta es en donde se veía la función de esta ley es cumplir con el cumplimiento, es vigilar el cumplimiento de la ley, buscar las soluciones a conflictos laborales, desarrollar políticas de prevención social, de inspección, comisiones mixtas, entre otras. En 1970 se publica la primera reforma laboral, la primera reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde ya se permite modificar las condiciones de trabajo y con el objeto de hacer subsistir las fuentes de. En 1975 se decreta la expedición del reglamento de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo como un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo. Esto pues obviamente fue muy bueno porque esto generó la defensa del trabajador y era pues ya una cuestión en la cual el trabajador ya tenía dónde y con quién acudir en caso de alguna injusticia laboral. Hasta el año 2012, el 30 de noviembre, es que se publica en la Ley Federal del Trabajo el incorporar el concepto de trabajo digno o decente, en donde pues se considera como trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Se menciona por supuesto también la cuestión de la discriminación de origen étnico, nacional, género, edad, etc. Entonces, de aquí es en donde empieza a surgir esta necesidad de empezar a hacer la prevención de estos riesgos psicosociales dentro del marco laboral. Entonces, fue muy importante que en el 2012 los cambios específicos a la Ley Federal del Trabajo consideran obviamente el reconocimiento del trabajo digno o decente. Se propició la actualización del marco jurídico, se incorporaron las figuras de acoso y hostigamiento sexual, se reguló la subcontratación, se precisó la obligación de los trabajadores y de los patrones y por supuesto también el reglamento interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el reglamento federal de seguridad y de salud en el trabajo. Entonces podríamos pensar que esto pues es de alguna manera reciente. Bueno, en cierta forma sí, porque fue hasta el 2014-15, sin mal no recuerdo, en donde se maneja por primera vez el término de factor psicosocial, lo cual obviamente es muy importante mencionar porque esto fue finalmente lo que determina lo que hoy conocemos como la NOM 035, la cual se publicó en el 2018, pero entró en vigor literalmente hasta el 2019, el 23 de octubre. Entonces ahora, en el próximo 23 de octubre, dentro de 2 días, entra en vigor o entra en funcionamiento la segunda etapa. Entonces, ¿en qué consistió la primera etapa? Bueno, ya pasó prácticamente un año, y durante este año, ¿qué fue lo que debió haber hecho nuestro patrón? ¿Cuáles fueron las obligaciones con las que se debió haber cumplido?
Para ello, obviamente, pues también es importante que yo como empleado pueda exigir, porque tengo ese derecho de poder exigir esta información. Entonces, las obligaciones del patrón las vamos a mencionar aquí. Lo que está marcado en verde es justamente lo que se consideró como dentro de la primera etapa, y lo que está marcado en azul, lo que ustedes van a ver aquí marcado en azul, es lo que corresponde a la segunda etapa. Entonces, la primera etapa consiste particularmente en hacer la difusión de todo lo que es la información respecto a la norma. Si yo como trabajador debía haber tenido, por supuesto, toda la información necesaria y conocer de lo que estamos hablando ahorita. O sea, qué es lo que se va a medir, qué es lo que se va a identificar, qué es lo que se va a analizar, para poder yo como empleado poder participar proactivamente. Entonces, es muy importante que durante este primer año se haya hecho una política de difusión extrema o extenuante o profunda de todo lo que corresponde a la prevención de factores de riesgo psicosocial. Por supuesto, también parte de los temas que se consideraron dentro de la primera etapa es establecer medidas para la prevención de estos. O sea, ya mencionamos cuáles son los riesgos de factor psicosocial que se contemplan en la norma, y por supuesto también el patrón de empezar a establecer algunas medidas para poderlo resolver. Es también la identificación de los eventos traumáticos severos. Estos son situaciones en las cuales el trabajador haya sido expuesto o haya sido parte de alguna situación de violencia o de situaciones un poco más fuertes. Por supuesto que también es importante identificarlos para poderles dar el tratamiento y el seguimiento correspondiente. La difusión de la información, así como el resguardo de los datos, es totalmente necesario. Es importante conservar esta información porque va a formar parte de los expedientes que la Secretaría del Trabajo va a evaluar posteriormente. Esta segunda etapa, que arranca el 23 de octubre, va a contemplar lo siguiente. Va a ser justamente la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial a partir de la aplicación de los cuestionarios que se debieron haber ya hecho. Establecer evaluación del entorno organizacional también, por supuesto, que es justamente también un resultado de las respuestas que los trabajadores dieron a los cuestionarios. Establecer medidas de control y de riesgo psicosocial a partir de los resultados obtenidos, y realizar la evaluación psicológica, así como los exámenes médicos necesarios o prudentes a partir de la detección y la identificación de los eventos traumáticos severos. Y finalmente es llevar el registro documental y el manejo de evidencias. Esto es muy importante porque yo como empleado tengo que contar con toda la información, debo de saber qué es lo que está sucediendo, debo de saber también qué es lo que van a hacer con las respuestas y con la información que yo como empleado estoy proporcionando. Entonces, si ustedes van a ver aquí, hay tres columnas en las cuales pone de 1 a 15, de 16 a 50 y más de 50. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, la NOM 035, como se conoce, lo que hizo fue también clasificar la medición y la evaluación de estos factores de riesgo psicosocial en base al número de trabajadores, lo que mencionaba en un principio. Entonces, esto se divide de empresas o pequeños empresarios que tengan de 1 a 15 empleados, de 16 a 50 empleados y más de 50. Entonces, si observamos en el caso de las empresas que tienen de 1 a 15, solamente se van a medir aquellos que están marcados con una palomita, aquellas empresas que tengan de 16 a 50, y aquellas empresas que tengan más de 50 empleados, pues bueno, deben de cumplir prácticamente con todas las obligaciones que están especificadas. Entonces, también es importante. Esto no solamente aplica para las empresas grandes, no solamente aplica para los grandes corporativos, esto también aplica para las pequeñas empresas. Entonces, es importante también que lo tomen en cuenta. Bien, ¿cuáles son las obligaciones de los patrones en términos generales? Pues bueno, voy a adelantar las diapositivas para no
no retrasar un poco la plática, pues bueno, primeramente es la de establecer, implementar y mantener, así como difundir en el centro de trabajo la política de riesgos psicosociales. Esta debe de contemplar la prevención de la violencia laboral, de los factores de riesgo psicosocial, por supuesto, y la promoción de un entorno laboral favorable. Un entorno laboral favorable. Se debe de identificar aquellos trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención, así como también difundir y proporcionar información a los trabajadores. Pero bueno, eso es respecto a los patrones. ¿Qué hay respecto a nosotros como trabajadores? Pues bueno, de igual manera, nosotros tenemos las obligaciones de poder observar y colaborar. Para ello es también participar de forma proactiva dentro de las medidas de prevención, tanto para los riesgos psicosociales como la violencia laboral, así como también participar proactivamente en favorecer un entorno organizacional favorable. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno laboral, o sea, realizar actos de violencia, etcétera. Por supuesto que esto no solamente es una medida que aplique para la norma, sino es una medida general. Participar en la identificación de, así como en su caso, la evaluación del entorno organizacional. Entonces, esto se refiere a que una vez que se haga la difusión de las políticas y que se haga la difusión de la información, yo como empleado tengo que participar pues en la organización de los grupos, en la elaboración de los cuestionarios, participar en la parte de la información para recabar estos datos, los cuales pues van a ser muy importantes y en beneficio obviamente mío. Informar sobre las prácticas opuestas, es decir, aquellas situaciones en las cuales pues vayan en contra de la norma, pues yo también como empleado pues mi obligación es informar, es denunciar si es el caso en cuestiones de actos de violencia laboral o de otra índole. Informar también por escrito al patrón en caso de haber presenciado o de sufrido algún acontecimiento traumático severo. Si bien puede suceder que este acontecimiento suceda posterior a la evaluación o antes y a lo mejor no tocó realizar el cuestionario, pues bueno, sí sería importante tiene la oportunidad de poder hacer esta notificación para poder recibir el beneficio de la canalización. Participar en todos los eventos de información que proporcione el patrón y someterse a los exámenes y evaluaciones psicológicas que determine siempre y cuando el trabajador haya sido detectado en alguna situación de este tipo. Entonces, ¿cómo es que se va a llevar a cabo la identificación de los factores de riesgo psicosocial? ¿De qué manera es como la empresa, de qué manera es como la Secretaría del Trabajo lo va a medir? ¿Cómo es que se va a hacer esta medición? ¿Cómo es que se va a llevar a cabo toda esta información y organizarla y clasificarla? Pues bien, se hace de la siguiente manera. La norma 035 proporciona guías, las cuales son cuestionarios a llenar, en los cuales dentro de los cuestionarios se evalúan los siguientes temas, tanto por la parte de los factores de riesgo psicosocial como por la parte de la evaluación organizacional en la empresa en la que yo me estoy desempeñando. Entonces, estas guías van a realizar una serie de cuestiones, una serie de preguntas que van a ir enfocadas a estos temas. Entonces, podremos encontrar preguntas que vayan enfocadas hacia las cargas de trabajo, que vayan enfocadas hacia la falta de control del trabajo, que son de los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, así como violencia laboral o liderazgo negativo, interferencia, etcétera, así como también tener información, la definición precisa de las responsabilidades para los trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo, etcétera. O sea, todos estos temas que ustedes ven tanto en la parte de factores de riesgo psicosocial como en la parte de evaluación organizacional son temas, son rubros, son categorías que se consideran importantes y que cada una de las preguntas que se van a realizar dentro de estas guías van justamente para la medición de estos factores, de estas categorías, por llamarlo así. Entonces,
De igual manera, para aquellas empresas que tengan de 1 a 16, de 1 a 15 empleados, de 15 a 50 y más de 50, pues por supuesto que también aplican las guías que corresponden a cada una. Entonces, normalmente la Secretaría del Trabajo libera la guía 1, la guía 3 y la guía 5, en las cuales se contemplan estos cuestionarios. La guía 1, 2, 3 y 5, perdón, que son las guías que se tienen que llenar dependiendo del volumen de trabajadores, así como también la información que contempla. Todas las guías van enfocadas hacia lo mismo. Hay algunas guías que obviamente van más canalizadas y que van más cargadas hacia un tema que otro, pero la meta es que al final se haga una evaluación general de toda la información que se va a recopilar a partir de los resultados y de las respuestas obtenidas en estos cuestionarios. Entonces, obviamente, al ser una norma, al ser parte de la Ley Federal del Trabajo, hacer algo que se tiene que cumplir, pues por supuesto también hay consecuencias si no se cumple. Entonces, para ello es muy importante también mencionar que si bien durante este primer año, que inició el 23 de octubre del 2019 y termina el 22 de octubre del 2020, porque el 23 inicia la segunda etapa, si bien durante este periodo no hay registro todavía de lo que pudiese generarse como una multa, es decir, estamos todavía en tiempo de poder cumplir con la primera etapa. En la segunda etapa, en los cuales ya se llevan a cabo ya los análisis, donde se llevan a cabo ya la identificación y donde se empiezan a llevar ya a cabo también estrategias para el seguimiento y el cumplimiento de cada uno de los factores que se identificaron, pues el no cumplirlas también conlleva multas, y estas multas, créanme que no son nada económicas. Entonces se establece, de acuerdo al artículo 994, fracción 5 de la Ley Federal del Trabajo, que las sanciones van de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización, lo que se considera o lo que se conoce hoy como UMAS. El valor actual, el valor de este año es de 86.88, si mal no recuerdo, 86.88 pesos. Entonces multiplicado por 250 a 5,000 por trabajador, por evento, pues ya estamos hablando de que ya es una multa importante y que sí es importante hacer caso para evitar esta situación. Entonces es importante destacar que esto es por infracción o por trabajador afectado. Entonces, también de igual manera, en el 2019 es 84.49, para el T 2020 es 86.88, si mal no recuerdo. Por lo tanto, pues estamos hablando de que la multa podría llegar a ser hasta de 422,000 el año pasado. Este año podría llegar a ser hasta más de 500,000 pesos. Entonces es importante que nosotros tengamos conciencia de ello, tanto como patrón como empleado, de que pues el no cumplir o el hacer caso omiso o el decir, aquí no pasa nada, aquí todo está bien, aquí todos nos llevamos súper padre, pues bueno, a final de cuentas eso también va a tener una repercusión el no cumplir con la norma. Si bien todo está bien, si todo está padre en la empresa, pues bueno, qué mejor que decirlo. Si no está bien, si algo no está funcionando bien, si por alguna situación no nos sentimos conformes o no nos sentimos a gusto con lo que estamos haciendo o con lo que nos está pasando en la empresa, pues también es importante mencionarlo para poder aplicar las medidas. La Secretaría del Trabajo se ha preocupado y ha ocupado también no solamente lo que corresponde a la parte de la ley, sino también a la parte del Seguro Social, porque pues bueno, de acuerdo a los organismos de salud, pues México ocupa un lugar importante en casos de estrés, en casos de problemas de sueño, en casos de violencia laboral, en casos de ausentismo o en causas de ese tipo que pues, por supuesto tienen un origen, y pues no es sino hasta ahora en el que podemos justamente tratar de identificarlos y por supuesto prevenirlos, y cuando ya existen, pues tratar de remediarlos. Entonces, en esto consiste la norma. Finalmente, las etapas de la implementación, en la cual las empresas de consultoría o cualquier otra empresa que se dedique a ello, o incluso la misma empresa puede hacerlo, primeramente es hacer el cálculo del muestreo,
a partir del número de trabajadores, hacer un cálculo de un muestreo. La aplicación de las guías, como les mencionaba, es la guía 1, 2 y 5, dependiendo del número de trabajadores, o guía 1, 3 y 5, dependiendo también del número de trabajadores. Hacer la interpretación y el análisis de los resultados obtenidos en cada uno de estos cuestionarios y, por supuesto, posterior a ello, hacer un programa de prevención y de recomendaciones para poder trabajar directamente sobre cada uno de los aspectos que se identificaron y que se encontraron en la norma. Entonces, pues bueno, es básicamente la información que yo les quería proporcionar. Les repito, es importante que como nosotros, como empleados o como patrones, hagamos caso a lo que es esta norma. Las sanciones son importantes, las repercusiones son importantes, pero sobre todo el beneficio. Creo que el beneficio es algo que vale la pena trabajar por ello, porque al final de cuentas eso pues se va a reflejar directamente en mi bienestar, en mi salud y también en las relaciones que yo tengo tanto para con la gente que está alrededor como para con mi familia. Si tienen, Maestro, mande. veo un comentario de Moody Farias, ¿lo puede ver o se lo comento? Sí, sí, dime. A ver si quieres. Sí, nos comenta, bajo la realidad actual en la que por COVID hay mucho desempleo, poca oferta y bajos sueldos, ¿qué tanto en la realidad se está cumpliendo o haciendo cumplir estos lineamientos? Como trabajadores, sin duda las condiciones no son las adecuadas y se estarán soportando a falta de mejores opciones y del riesgo de quedarse sin fuente de ingreso. ¿Cómo equilibrar estos aspectos bajo los enfoques de patrón, trabajador, auditor? Pues bueno, ciertamente sí, estamos atravesando por una situación complicada. La cuestión del COVID pues es una cuestión que afectó en todos los entornos económico, laboral, eh, social, familiar, pero, pero ciertamente tampoco implica el hecho de que si las condiciones están tan mal, eso implica que yo como empleado o como patrón tenga que todavía castigar más la situación. Eh, la Secretaría del Trabajo obviamente va a tener un punto de vista, va a tener que evaluar y va a tener que medir justamente las condiciones en las cuales se hace la contratación, en las condiciones en las cuales también se hace el manejo de los contratos, el manejo del desempeño y las cargas laborales. Y pues por supuesto que tendrá un criterio que será pues inapelable. Ellos determinarán si las condiciones son adecuadas de acuerdo a la situación o van a determinar si la situación no es nada adecuada y pues bueno, ahí lo que nosotros únicamente como empleados es si no estamos conformes, si no estamos a gusto con la situación, independientemente de la situación de la pandemia, pues tenemos que manifestarlo. De igual manera como patrón, si la situación no está nada bien y la condición de la pandemia pues tampoco ayuda mucho, tampoco significa el tener que abusar de esta situación respecto a los trabajadores y tener que realizar sobrecargas o cuestiones así bajo amenazas de que te quedas sin trabajo, te quedas sin dinero. Creo que ahí este tipo de medidas, este tipo de normas justamente vienen a intervenir para poder resolver este tipo de conflictos. Y pues bueno, y pues no nos queda más que poder cumplirla, ¿no? Gracias, maestro. Ya no veo más preguntas o comentarios. De todos modos, si hubiera alguna pregunta, si nos hace favor, maestro, de contestarla posteriormente, ya cuando terminemos. Por supuesto. Agradecemos su tiempo en este espacio. Les hacemos una cordial invitación el día de mañana. El día de mañana es el tema de clases híbridas con la maestra Mónica Naya. Gracias por estar con nosotros. Gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a Hasta luego, todos. igualmente. Hasta luego.